un canto, una alabanza. Y si es posible, pues prendan sus cámaras para que nos veamos todos ahí cómo vamos a estar moviéndonos un ratito para pasar de la oración a nuestro tema. Bueno, espero que todos lo podamos hacer. Es un ratito normal, creo que sí se lo saben, el amor de Dios. ¿Me parece? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Muy bien, vamos, acuérdense, con palmas toda esa parte y grande es el amor de Dios, abriendo las manos. Entonces vamos juntos. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba, que tan bajo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. Hello, everyone. El amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Estar más alto que tan bajo que no puedo estar abajo, tan ancho que no puedo estar de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Última vez. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es grande el amor de Dios. de Dios. Tan alto que no puede estar arriba de él, tan bajo que no está abajo de él, tan alto que no Puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Un fuerte aplauso para todos. Muy bien. Pues qué gusto me da poder compartir con ustedes. Ya hace algunos meses creo que compartimos un video con ustedes, un tema sobre cuál había sido mi experiencia. Y pues ahí ya estaba plasmada, eso es en otra parroquia, en una de las parroquias de la Sierra Norte de aquí de Oaxaca, pero ahora ya me encuentro en la Mixteca, en Santa María de la Asunción, Tlaxiaco. Y pues vamos a compartir este momento que con mucho gusto y con mucha alegría también pues fui preparando pues para todos ustedes y espero que pues alguna palabra pues les ayude, los ilumine y los haga ser más y más buenos testigos, buenos discípulos como yo sé que ustedes son. Voy a compartir mi pantalla a ver si se pueden. Así se puede. Y sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve.
Yo que sí se oye bien, ¿verdad? O hablo un poquito más fuerte. Nada más ahí digan ustedes. Si puedo hablar un poquito más fuerte, sería perfecto. Ok. Ok, ok. Voy, nada más. Recording in progress. Muy bien, bueno. Pues vamos a... Muy bien. Bueno. Ahí está. Creo que sí, sí, ya, se oye bien. Muy bien, jóvenes y adultos para Cristo de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Pues bienvenidos a esta parte en las que les voy a compartir un pequeño tema, más que un tema, una reflexión para animarnos, para ir descubriendo también pues el gran amor que Dios nos tiene. Y sobre todo para recuperar aquel sentido de nuestro ministerio como discípulos del Señor Jesús. Bueno, pues los dejo con la bienvenida. Es un gusto volver a encontrarnos nuevamente en este espacio para compartir la fe y la vida. En el mundo estamos viviendo grandes acontecimientos que marcan nuestra historia, pero también nuestra vida personal y familiar. Hace ya más de un año que hemos entrado en la alerta sanitaria por la pandemia del COVID-19 y para muchos de nosotros significó... Se escucha. No se escucha. Se escucha muy bajito, padre. No sé si puede compartir el sonido original del video. Al momento cuando presiona en donde dice más, en la parte de abajo de la barra, va a aparecer compartir sonido original del video. Voy, porque estas cosas siempre son nuevas. En la barra donde inició usted compartir pantalla, ahí tiene que aparecerle un recuadro al lado izquierdo donde dice más, y de ahí le tiene que presionar para que usted pueda compartir el sonido original del video. No sé si ya lo encontró.
ver si llamo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a encontrarnos nuevamente Mucho mejor. en este espacio para la fe y la vida. En el mundo estamos viviendo grandes acontecimientos que marcan nuestra historia, pero también nuestra vida personal y familiar. Hace ya más de un año que hemos entrado en la alerta sanitaria por la pandemia del COVID-19 y para muchos de nosotros significó un alto total o parcial de nuestras actividades. Algunos experimentaron el cierre de sus negocios, pérdidas económicas, la pérdida de un familiar o un amigo y una transformación social rápida y de dimensiones no antes contempladas. Y ante esta situación, Dios y la Iglesia nos han invitado a nunca perder nuestra identidad de bautizados, sino al contrario, a revitalizar nuestra oración y a encender más y más el fuego del amor y de la caridad. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el ser del discípulo de Cristo, pues todos nosotros hemos sido escogidos por Él para anunciar por todo el mundo su buena nueva. Sin embargo, a causa de esta misma situación de la pandemia, pareciera que los bautizados se han replegado de mil formas y algunos se dejaron llevar por la incertidumbre y el pánico. Yo quiero que juntos recordemos lo hermoso del llamamiento que el Señor nos ha hecho para que se vuelva a encender en nuestros corazones aquel fuego que nos lleva a mirar con esperanza el mundo, a colaborar para buscar la paz y la armonía, a descubrir a Dios en mí para ayudar a otros a encontrarlo. Quiero que juntos recordemos la misión que el Señor nos encomendó el día de su ascensión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Quiero que recuerdes que el Señor confía en ti, aunque a veces nosotros le fallamos, pero aún así, Él siempre está con nosotros. Permítanme presentarme. Soy el diácono Jesús Alberto Canseco Vázquez, de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, actualmente prestando mi servicio en la parroquia de Santa María de la Asunción Tlaxiaco. Recibí con gusto la invitación para compartir con ustedes esta reflexión. Les mando un saludo a todos ustedes, jóvenes y adultos para Cristo, así como al equipo coordinador que me hizo la invitación de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Dispongamos pues nuestro corazón y nuestra mente para profundizar en nuestro tema. ¿Qué pretendemos alcanzar en nuestra plática del día de hoy? Seguimos juntos el objetivo, mostrar las características que el discípulo de Jesús debe tener por medio de la reflexión y el acercamiento bíblico para fortalecer nuestra identidad de discípulos y misioneros de Cristo en todo momento y en todo contexto. Eso es lo que queremos lograr con nuestra plática, con nuestra reflexión. Vamos a empezar con una pequeña oración. También venía en el video, pero vamos a decir juntos esa oración que aparece ahí en sus pantallas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos: Señor, he escuchado tu voz en el secreto de mi corazón, en la mirada de los que te buscan, en la necesidad de la parroquia y de la iglesia. Quiero anunciar tu palabra a los niños, jóvenes y adultos,
y quiero seguir buscándote y ser tu discípulo. Aquí estoy, Señor, para caminar contigo, acompañando los pasos de otros. No soy ningún portento, ni tú necesitas poderosos. El Evangelio no es mío. Se hace paso por la fuerza de tu Espíritu y no por mis fuerzas. Aquí estoy, Señor, para comunicar mi fe, para decir a todos que tú eres mi Dios y Señor, que tu Evangelio riega mi vida y es el alimento de todos los días. Aquí estoy, Señor, para hablar de ti a mis hermanos, para ser discípulo y para ser misionero de tu amor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra charla del día de hoy la vamos a titular ¿Cómo ser discípulos de Jesús? Una experiencia que nos ha de revitalizar. Para ustedes, ¿qué significa ser discípulo? ¿Qué es ser discípulo de Jesús? ¿Alguno que quiera participar o decirlo por medio del chat también? Ser discípulo de Jesús quiere decir dejar todo y seguirle. Muy bien, sí. Seguir a Jesús no importa en cualquier circunstancia. Muy bien, sí. Conocer a Jesús también. Practicar lo que Él nos enseña. Muy bien. Así es. Ser discípulo. Vamos a ver qué significa. Si gustan buscar ahí en su cita bíblica de Lucas 6, 12, 16. Vamos a ver qué significa ser discípulo. De ahí también vamos a partir para buscar algunas características de las que vamos a ir mencionando. Mencionó Lucas 6, del 12 al 16. Lucas 6. Ajá, así es. Ok, ¿quiero que se lo lea? Se lo leo. Sí, muy bien, perfecto. Ok, en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que los llamó apóstoles. Simón, al que él le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ya se figuran algunas características. La más importante con la que comienza este evangelio es: subió al monte, oró y llamó a los que él quiso. Tú eres de esos que el Señor quiere. Para llamarte, el Señor tuvo que orar, ponerse en comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, para descubrir qué corazón está disponible para hacer su obra, para hacer su voluntad.
Ahí está una característica esencial del discípulo. Es llamado, meditado en el corazón de Dios. Así de importante eres como discípulo. No se te olvide, porque eres muy, muy importante. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es el que podemos llamar seguidor, es lo que significa la palabra discípulo. Es el seguidor, alguien que sigue la enseñanza y la vida de otra persona. En este caso, un discípulo cristiano, un discípulo católico, es el que acepta el seguimiento del Señor Jesús y también la invitación a predicar y difundir la buena nueva de Jesús. Un discípulo tiene la conciencia de que ha sido escogido por Dios. Todo discípulo es escogido por Dios. Ustedes, cada uno de ustedes, pasaron por el corazón de Dios y fueron elegidos. Pero esa elección no es algo obligatorio, sino que al contrario, conlleva la respuesta a esa llamada de Dios. Es decir, ustedes le responden a Dios. Por eso nos habla de buscar deliberadamente conocer más sobre Dios, porque el que responde positivamente es porque quiere ponerse tras Jesús, tras Dios, conocerlo más. Porque en él, en el discípulo, en el que ha sido llamado, al tener en sí el fuego del amor del Espíritu de Jesús, se va a sentir más y más motivado para seguirlo, para conocerlo. Eso es un discípulo. Como seguidores de toda doctrina, también nosotros vamos a encontrar presiones, pruebas, ¿no? Momentos difíciles. Hasta vamos a escuchar que la gente va a decir, ¿y cómo que tú estás tanto en la iglesia y te están pasando estas cosas? ¿No? Son parte del camino del discípulo. Además, ellos mismos se someten a constante examinación también. Un discípulo está en constante revisión de sus pensamientos, qué cosa piensa, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus palabras, si se deja guiar o no por la palabra de Dios. Eso es criterio importante. Si un día tú estás en crisis y dices, ya me aburrió ir a la iglesia, ya no quiero formar parte de este grupo, primero examina pensamientos, palabras y actitudes. Porque ahí, en muchos lugares, el demonio va a estar actuando para que tú dejes atrás la misión del Señor. Asimismo, pues, los discípulos tienen que tener una autodisciplina, eso es importante. El discípulo no es arriado, no es alguien al que hay que estar atrás de él para decirle, oyes, apúrate, oyes, te toca esto, oyes, oye, no. Tiene una autodisciplina, sabe cómo dirigir su vida, porque ya ha escuchado del maestro. Eso es importante. Y una autodisciplina, una pasión por seguir al Señor, porque eso nos va a poder mantener ante las dificultades del seguimiento del Señor. ¿Cuántos no van a hablar de nosotros? ¿Cuántos no van a injuriar? ¿Cuántos por diversos medios, ideologías, personas, etcétera, van a tratar de desvirtuar el sentido del discípulo, tu misión y tu entrega? Así que
autodisciplina y pasión por lo que haces, por favor. Sin embargo, dice aquí también que por medio de la oración constante, con un cambio de vida radical, y conversión del corazón, es como vamos a poder vencer los obstáculos. Acuérdate, oración, cambio de vida, lo que le llamamos conversión, cambiar nuestra manera de pensar y de vivir la vida. De esa manera vamos a ir venciendo los obstáculos. Con nuestra oración, viendo cómo Dios actúa en todos los acontecimientos de la vida, así vamos a poder vencer la tentación, los obstáculos, esa desesperación que también nos ha suscitado este tiempo de pandemia. El discípulo, algo que tiene que hacer, y que ustedes, yo sé que lo hacen, es que hay que orar, hay que estudiar y hay que obedecer a la palabra de Dios. Orar, estudiar y obedecer. Eso nos distingue como discípulos. También acuérdense que el amor es el estilo de vida que estamos eligiendo y hay que seguirle, macheteando hasta lograr entrar en la dinámica del amor de Dios, donde antes de responder un grito, antes de responder a alguna injusticia hacia nosotros, sabemos responder desde el amor. Es decir, dejar que se desahogue, escuchar, comprender, dar una palabra y si no, orar por esa persona. Eso es ir entrando en la dinámica del amor. Además, el discípulo, cada uno de nosotros, nos tiene que distinguir, porque es una característica también de la Virgen María, la humildad, ¿no? Somos elegidos del Señor, sí es cierto, y eso nos da dignidad, eso nos da una cualidad dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de los hermanos, pero hemos de saber cómo ser discípulos. Y la característica o esto para regir cómo ser discípulos es la humildad. Características del verdadero discípulo. Vamos a avanzar otro poquito más. Vamos a ver. Características. Estas también fueron características del discípulo. Más amplias, más esparcidas, pero ahora vamos a ir una por una, profundizando un poquito más. Las principales señales que distinguen a un discípulo de Jesús ahora en su iglesia, después de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, es los sacramentos. La vivencia de los sacramentos es signo del discipulado. El discípulo vive y tiene sus sacramentos. El principal de ellos es que el discípulo ha vivido con su maestro también y ha convivido con él a sus pies, caminando con él y le ha visto vivir sus enseñanzas. Si somos discípulos, somos seguidores, es porque tenemos a alguien que nos enseña. El que nos enseña es Cristo. Y ahí nos recuerda un pasaje del principio del Evangelio, que aparecen los primeros discípulos y le dicen: Jesús, ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Y el evangelista dice: se quedaron con él toda la tarde, lo que significa que están aprendiendo del maestro. Están escuchando al maestro, están viendo al maestro y de eso están tomando nota, no en su cuaderno, en la mente
y en el corazón, ahí están tomando nota. Jesús es entonces nuestro maestro. Con Él hay que convivir. Por eso la oración, por eso la conversión, por eso la dinámica del amor. Porque queremos vivir con Jesús. Vivir con Jesús significa aprender de Jesús. Si no oras, si no vas modificando tu vida de poquito en poquito, gota a gotita, eso implica que no estás prestando atención. Y si no prestas atención a Jesús, es porque alguien ocupa el lugar de maestro en tu vida. ¿Así? Y a muchos en el mundo, en este tiempo de pandemia, en este año y tantos, el miedo, el temor, la desesperación se volvió su maestro. Que no sea así entre nosotros. Vamos a plasmar en 12 puntitos características del discípulo de Jesús. ¿Hasta aquí alguna pregunta, un comentario o continuamos? Creo que continuamos. Continuamos. No hay preguntas todavía. Perfecto. Entonces seguimos. Entonces, el primer punto que vamos a revisar es: los discípulos son llamados. Ya lo decíamos, también Lucas 5, 1, 11 lo ilustra, nos lo dice. Y es el primer paso ser llamados. ¿A quiénes se acerca Jesús? A todos, no hace distinción. Jesús llama en general a todos. Incluso decimos, echó las redes y agarró de todos los peces. Y a esos peces los invita. Esa es una característica. Somos llamados porque somos escogidos. Es decir, el discípulo de Jesús es alguien especial para el corazón de Dios. Si tú has experimentado este llamado, reconoce que tú eres especial. Tú eres especial. Tienes algo que Dios necesita. Después de esta invitación que Dios te hace, entonces interviene tu decisión. Y esa decisión que tú tomas es el segundo paso, la segunda característica del discípulo. ¿Por qué? Porque los discípulos entonces responden conscientemente a la llamada de Dios. Te descubres elegido, te descubres especial y quieres darle el sí a Dios que te ha dicho, yo te escojo para una misión. Una vez que somos llamados, el discípulo tendría que responder positivamente a la llamada de Dios. Si Pedro nos presenta aquí, no hubiera abandonado sus redes y seguido a Jesús, no hubiera sido discípulo. Responder a la llamada de Dios significa ser valientes, porque para responderle a Él hay que dejar algunas cosas atrás. Pedro deja sus redes atrás, su oficio anterior lo deja porque ha encontrado en Jesús algo diferente y lo sigue. Significa una entrega y una renuncia. Entregarse a Jesús. No puedes seguir a Jesús si no haces una opción. No podemos ser fríos y calientes a la vez porque somos tibios. Y acuérdense que el Apocalipsis nos dice que a los tibios los
los vomita. Quiere decisiones firmes. ¿Lo sigues? Sí. ¿Lo sigues? No. Pero el discípulo le dice sí al Señor. El discípulo se hace desde tu respuesta a la llamada de Dios. Por eso dice la diapositiva, no es una herencia ni es algo que ocurre por accidente. Es tu decisión porque le respondes a Dios. De ahí, el discípulo que decide seguir a Jesús va a dar una primera señal. ¿Cuál es? El discípulo aprende a amar. Va a ir aprendiendo a amar porque va a valorar su vida, porque encuentra en su vida una historia de salvación. Tu vida es historia de salvación. Y si es historia de salvación, es porque Dios te ha amado. Y si te ha amado, también te hace instrumento para que sea su amor en la historia de salvación de otras personas. Por eso una de las características del discípulo es que el discípulo ama. ¿A quién? A Dios y al prójimo. Jesús dice que los demás sabrán que somos sus discípulos porque nuestra característica distintiva, visible, es el amor al prójimo. Ayudamos en sus necesidades, en sus tristezas, en sus angustias. Oramos por las necesidades del prójimo y eso es amor. El discípulo entonces ama. Cuarta característica, el discípulo da fruto. Cuando empezamos a amar, se va a notar que amamos. Porque los que viven con nosotros, aquella persona que escuchaste, aquella persona que consolaste, aquella persona que ayudaste, aquella persona por la que oraste, va a empezar a transformar su realidad. Y eso es fruto del amor que ya empezaste a vivir. Desde casa, si dejas de discutir y empiezas a escuchar, las cosas cambian porque vas a comprender. Vas a decir, con razón, se enojó y se molestó. Sí es cierto. Y reconoces tu error. O por lo menos ya sabes la situación de la otra persona y puedes hacer algo conociendo la situación. Eso es tener frutos. El discípulo da fruto. ¿Cuál es la gloria de Dios? Que los discípulos den frutos abundantes. ¿Quieres alabar a Dios? Empieza a vivir el amor para que empieces a dar frutos. Y así das gloria a Dios. Quinta característica. Los discípulos son obedientes. Juan 15:14 nos lo dice, sois mis amigos si hacéis los que yo ordeno. ¿Qué nos ordena Jesús? Amar al prójimo como a ti mismo. A darle de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, de visitar al pobre, al enfermo y al encarcelado, de perdonar 70 veces 7. Si lo haces, eres su discípulo. Aunque no lo hagas perfectamente en los primeros 1000 intentos, ya lo empezaste a hacer. Ya estás obedeciendo a Dios, eres su discípulo. Por eso nos dice ahí, atención, no podemos ser amigos íntimos de Jesús
si somos desobedientes. Jesús no se lleva con la desobediencia. Muy bien. Sexta característica. Los discípulos son enseñados. Es decir, nuestra actitud siempre va a ser de aprender. Aunque estemos en la cima de la jerarquía, no dejamos de aprender, porque es Dios el que nos enseña. Siempre estamos aprendiendo y hay que tener docilidad y humildad para aprender, ¿no? En las Escrituras encontramos constantemente a los discípulos que aprenden de Jesús. Jesús está con ellos, va con ellos, realiza unos milagros, habla con la gente, perdona a algunos delante de ellos, dialoga con los escribas y fariseos delante de ellos. ¿Por qué? Porque les está enseñando, para que después cuando Él les diga, vayan por todo el mundo, ya sepan cómo actúa Jesús. Por eso es muy recurrente esa frase cuando tenemos un problema. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Estamos poniendo en práctica su enseñanza. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Traigo a la actualidad esa enseñanza y lo aplico en mi vida. Estoy siendo enseñado, pero pongo en práctica mi aprendizaje, ¿no? Eso dijeran por ahí los maestros, eso es una competencia, ¿no? Ellos escuchan, los discípulos escuchan y luego aplican sus enseñanzas en su vida, o al menos lo intentan, pero lo intentan. Y tenemos que seguir ese modelo, no cansarnos de intentar hacer bien las cosas, hacerlas al estilo de Jesús. La vida de un discípulo cristiano es una vida de aprendizaje durante toda la vida. Séptimo, los discípulos siguen, ¿no? Ya lo decíamos al principio, pero otra vez nos lo presenta. La palabra discípulo significa entonces seguidor. Nuestra vida de discípulo siempre va a ser seguir a Jesús. Debemos de hacer lo que Él nos hizo, de lo que Él hizo, amar como Él ama y elegir lo que Él elige. Lucas 8 nos lo dice. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Igual. Algo no sabes de Jesús, algo necesitas conocer en tu vida, síguelo. En la lectura de la palabra de Dios, en la oración, en la vivencia en comunidad, ahí se da el seguimiento. Ahí aprendemos de Jesús. Acuérdense, siempre somos seguidores. Octavo, los discípulos tienen su mirada puesta en el cielo. Nuestra vida actual no es nuestro hogar definitivo. Este mundo no es nuestro. Él nos lo dice. Ustedes viven en el mundo, pero no son del mundo. Así que no se dejen llevar por los criterios del mundo. No se dejen llevar por sus ideologías, por sus valores vacíos y huecos, sino que tengamos nuestra mirada al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es nuestro horizonte. Eso nos lo enseñó Jesús cuando subió al cielo. Hace un poquito más de 10 días nos lo enseñó. Me voy al cielo porque ustedes van al cielo. Si quieren llegar al cielo, mantengan su vida desde la perspectiva del cielo, el amor, el perdón, la solidaridad, el diálogo, la reconciliación, el ofrecer tu vida, gastar tu vida por los demás. Pero sin olvidarte que tus pies están anclados en este mundo.
Tenemos los pies bien firmes en este mundo. Nuestra mirada al cielo y los pies firmes, para que pensando en el cielo transformes esta vida en la que estás, transformes este mundo, lo ayudes a pasar de la desesperación, el dolor, el sufrimiento, hacia la realidad de la vida, de la esperanza, del amor, del triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el desánimo, sobre una estructura, una familia dañada, rota por esta pandemia y por el montón de problemas que hay. Nuestra mente en el cielo, los ojos en el cielo, el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra para transformar el mundo. Vives en el mundo, pero no eres del mundo. Recuérdalo. Eso lo escuchamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Pero después ustedes lo revisan. 9º punto. Los discípulos cargan con su cruz. El discípulo también tiene su cruz y carga a su cruz y la carga porque la ama, porque la acepta, porque sabe que la cruz no es castigo, no es pena, no es sufrimiento. La cruz es unirse al mismo Cristo. Por eso Jesús nos invita a abrazar nuestra cruz. Porque si abrazamos nuestra cruz, si vivimos nuestra enfermedad, si vivimos nuestro dolor, si vivimos nuestro sufrimiento desde la perspectiva del cielo, es más fácil amar la cruz y unirnos a Cristo. Porque sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay redención. Acuérdense. Jesús lo dijo así: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame. El sufrimiento es parte del discipulado. No solamente son emociones, no nada más es sentirse bien siguiendo a Jesús, sino es a aprender con Él a afrontar las dificultades, porque sabemos que con Él, después de ellas, hay un amanecer de resurrección. Resurrección, todos lo sabemos, es vida plena. Vida plena. Por eso una característica es cargar con nuestra cruz. Los discípulos, 10ª característica, emplean tiempo con Jesús en la oración. Un discípulo no es discípulo si no platica con el maestro. ¿Y cómo platicamos nosotros con el maestro? En la oración. Necesitamos vivir íntimamente con Jesús. Necesitamos que Él sea parte de nuestra familia, que sea nuestro amigo, que sea alguien importante para nosotros. Porque si es alguien importante, vamos a estar constantemente delante de Él. Acuérdense, así como muchos de nuestros pequeños, de nuestros jóvenes, ahora su modelo, su amigo, su ídolo, su héroe, es Iron Man, Capitán América, un artista, se compran sus playeras, se cortan el pelo como ellos, tratan de parecerse a ellos porque son su modelo. Pero para nosotros los discípulos, Cristo es el modelo. Vístete con las virtudes de Cristo. Córtate, les digo por aquí en las homilías, córtate la lengua, ¿no? Para que tengas la lengua de Cristo, una lengua hábil, pero para amar, para perdonar, para dialogar.
no para asesinar con nuestras palabras. Nos dice Lucas en el capítulo 11, un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y la oración que le entrega es el Padre Nuestro. Hablar, estar en comunicación íntima con Dios. Seguimos. 11ª característica. Los discípulos aman y sirven a Dios y al prójimo. Lo refuerza Jesús en los evangelios, mucho, mucho. Por eso es que la vuelve a aparecer esta característica. Pero ahora, junto con el amor, está el servicio. El que ama, sirve. El que no sirve, no ama. Amar nos conlleva a servir. Acuérdense el lavatorio de los pies en el Evangelio de Juan. ¿En qué contexto está? En la última cena donde Jesús les dice, voy a morir, voy a dar mi vida por el simple hecho de que yo los amo. Y porque los amo, les enseño a ser humildes y yo que soy el maestro, les lavo los pies. El amor va junto al servicio. Ese servicio Jesús lo pone en práctica con los discípulos cuando están en la multiplicación de los panes. Les dice, hagan sentar a la gente de 50 en 50 y denles de comer. Los discípulos se vuelven servidores. Ustedes también deben servir al prójimo y a Dios. Yo sé que lo hacen. Ahora háganlo con más amor, con más calidad. Y ustedes mismos van a notar la diferencia. 12ª característica, Los discípulos hacen a otros discípulos. Por último, tenemos que hacer lo que Jesús hizo, lo que significa hacer discípulos a otros. Fue su último mandato y el único del que no podemos evadir el cumplimiento personal, porque nos lo dijo en Marcos 16, 15 al 20. Vayan y anuncien a todas las criaturas el evangelio, la buena nueva. ¿Dónde se comienza el anuncio, la conversión a otros discípulos? Desde tu casa, desde la familia. ¿Pero cómo? Con tu testimonio, porque sabes amar, sabes perdonar, sabes prestar atención, sabes buscar solución a los problemas. Y eso contagia a tu esposa, contagia a tu esposo, contagia a tus hijos, contagia a la tía, contagia a los primos, contagia a la abuela. Y se van haciendo más y más discípulos. Lo que nos quiere decir aquí Jesús es que Él te va moldeando para que otros vean a ti, en tu apostolado, en tu misión, su imagen viva y quieran seguirlo. Tú eres el modelo que Jesús envía al mundo para que el mundo te vea y siga, no a ti, sino a Jesús. Por eso es que eres enviado. Eso es muy importante. Son las 12 características que se complementan con las primeras que mencionábamos, que deben contar con el discípulo.